Quiero presentarme, soy Jacqueline Sarmiento Rojas, magistrada de la Corte Superior de Justicia de Piura y docente universitaria de los cursos de Derecho de Familia y Derecho de Niños y Adolescentes. Quiero agradecer también a los organizadores de este evento por haberme invitado para compartir ideas sobre la defensa de los derechos de los niños y adolescentes en el proceso de familia en el Perú. Un tema importante y relevante porque nos permite conocer cómo está diseñado en nuestro ordenamiento jurídico interno en el Perú este tipo de procesos a favor de los derechos de los niños y adolescentes. Para tal efecto, quiero referirme a que el Perú, cuando suscribió la Convención sobre Derechos de Niños y Adolescentes en 1990, dio un gran paso, un paso importante al haber ratificado un tratado sobre derechos humanos, uno de los tratados más importantes que permitió el cambio de visión de lo que se tenía hasta el momento sobre la infancia, introduciendo un enfoque distinto, considerando al niño como sujeto de derechos y dejando de lado el postulado que hasta este momento inspiraba la doctrina de situación irregular, que era el niño objeto de tutela, para pasar al niño sujeto de derechos. Ese paso tan importante se logró gracias a la Convención sobre Derechos del Niño. Y el Perú suscribió este importante tratado que permitió justamente introducir un conjunto de normas, un conjunto de principios y comprometerse por parte del Estado a defender los derechos de los niños y adolescentes, diseñando, ¿no?, un conjunto de procedimientos administrativos, así como procesos jurisdiccionales, y creando instituciones que garanticen la defensa de los derechos de los niños y adolescentes que hasta ese momento habían sido postergados. Entonces, podemos ver que en el caso peruano significó un hito importante en esta materia, sin el cual no hubiésemos podido ahora hablar de derechos específicos, derechos concretos, hablar de derechos de los niños y adolescentes desde una perspectiva humana, desde una perspectiva en materia de derechos humanos, con un enfoque de derechos humanos. De ahí que era importante mencionar a la Convención, porque la Convención estableció dos grandes obligaciones del Estado peruano. Una obligación para con el individuo en concreto, es decir, el niño o adolescente, y otra obligación para con otros estados. El Perú se comprometió a cumplir los postulados de la Convención con otros estados y al mismo tiempo se comprometió a cumplir con el propio niño y adolescente obligaciones que se hallaban consagradas en este instrumento internacional. Entonces, una vez que tenemos claro este paso tan importante, pasaremos a mencionar cómo es que en el caso peruano están diseñados los procesos a favor de los derechos de los niños y adolescentes. Quiero empezar indicando de que los niños y adolescentes, como cualquier ciudadano peruano, tiene un sistema de doble garantía. Por un lado, tiene las garantías generales que tiene toda persona, que se hallan consagradas en el Código Procesal Constitucional. Todos aquellos procesos constitucionales diseñados para defender los derechos civiles y derechos sociales que se hallan consagrados en la Constitución Política del Perú, a la que cualquier persona tiene acceso, incluidos los niños, a través de sus representantes o responsables. Pero si nosotros nos remitimos a este tipo de procesos constitucionales, vamos a ver que el único efecto que tienen es el efecto restitutorio, es decir, que si se ha lesionado algún derecho, el objeto del proceso constitucional es restituir las cosas al estado anterior. Sin embargo, en el caso de los niños y adolescentes, no es suficiente la restitución del derecho lesionado o violado, sino que se debe proteger de manera un poco más amplia y más completa, ya que el niño y el adolescente, por su grado de vulnerabilidad, no se halla en las mismas condiciones que el adulto. De ahí que se ha diseñado en el Código de los Niños y Adolescentes una acción muy particular llamada acción
y contravención. Una acción que solamente está establecida para los niños y adolescentes, incorporada en el Código de los Niños y Adolescentes. Esta acción no solamente tiene por objeto la restitución del derecho lesionado o violado, sino también acumulativamente solicitar una indemnización a favor del niño que ha sido víctima de alguna vulneración de sus derechos y al mismo tiempo establecer una sanción al responsable. Pero la particularidad de esta acción típica incorporada en el Código de los Niños y Adolescentes es que es una dirigida contra funcionarios y autoridades del Estado, que por tener un compromiso para con los niños, no obstante ello, lesionan los derechos de los niños y adolescentes. Y por eso es que se establece un mayor grado de responsabilidad y un mayor grado de cobertura en el caso de que una autoridad o funcionario del Estado lesione un derecho de los niños y adolescentes. En la práctica, estos casos se han presentado en el área de la educación y en el área de la salud. Cuando un niño, por ejemplo, es discriminado en su centro educativo o no se le permite el acceso a la educación por algún tipo de discriminación, ¿no? Por su origen filiatorio, por su origen religioso o de otra índole. O en el ámbito de la salud, cuando el niño no es atendido con una atención primaria en la salud. Es decir, que no obstante las políticas de salud públicas, el niño no es atendido dentro de ese marco del Estado, que trata de proteger integralmente todos los ámbitos de la vida en la que un niño se haya involucrado. Entonces, cuando estos servicios públicos son incumplidos por parte del Estado, justamente se han diseñado esta acción de acción y contravención para conseguir no solamente la restitución del derecho lesionado o violado, sino también conseguir una indemnización y una sanción al responsable de estos actos lesivos. Este proceso, que es un proceso típico en materia de niños y adolescentes, está regulado en el Código de los Niños y Adolescentes. Se tramita bajo la vía de un proceso sumarísimo. Es un proceso rápido que tiene solo 3 etapas, ¿no? Los actos postulatorios, una audiencia única donde se admiten todas las pruebas, se resuelven todas las excepciones, cualquier cuestión probatoria y sentencia. Es decir, es un procedimiento ágil y rápido que protege justamente alguna vulneración de los derechos de niños y adolescentes. Estos derechos están consagrados, lógicamente, en la Constitución en primer orden y también en el Código de los Niños y Adolescentes, que ha incorporado los postulados de la Convención. No solamente estos derechos novedosos que tienen los niños, por ejemplo, a ser oídos, a participar plenamente en los asuntos que le conciernen, el derecho del niño a ser respetado por los adultos, el derecho del niño a participar, sino también establece mecanismos ágiles, céleres, rápidos, que no dilaten mucho la solución concreta a un caso planteado en materia de los niños y adolescentes. Entonces, tenemos las acciones generales y esta acción concreta que está en el Código de Niños y Adolescentes. Pero en adición a ello también tenemos normas especiales, ¿no? Como por ejemplo la Ley 30.364, que es una ley que se dio para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Dentro de los integrantes del grupo familiar están precisamente considerados los niños y adolescentes como potenciales víctimas de cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual. Esta ley protege de manera especial, si bien es cierto, separa a las mujeres como víctimas, dándoles un tratamiento especial, pero también considera a los niños y adolescentes como potenciales víctimas, estableciendo medidas de protección urgente. Es una ley que establece un doble trámite. Por un lado, un trámite civil ante el juez de familia, quien va a dictar las medidas de protección rápidas y oportunas e idóneas frente al caso planteado. Y por otro lado, establece que el mismo hecho puede dar lugar a una acción penal. Es decir, que establece un doble sistema de protección. Por un lado,
un trámite más tutelar frente a cualquier vulneración de los derechos de los niños y adolescentes y un trámite penal si el mismo hecho también puede constituir al mismo tiempo un delito. Entonces, esta ley también incluye a los niños y adolescentes en el ámbito de su protección, estableciendo medidas idóneas, por ejemplo, el tema de la tenencia provisional, el tema de los alimentos, ¿no? El tema de las visitas, es decir, que trata de proteger a los niños que hayan sido pasibles de algún acto lesivo o víctimas de violencia familiar, estableciendo medidas urgentes de protección como la separación del agresor, el traslado del niño a una casa, refugio, y también estableciendo medidas para la tenencia que podría estar dada a favor del progenitor que no ha cometido ningún acto lesivo en contra de sus hijos, ¿no? Estamos hablando en el ámbito de la patria potestad. Entonces, esta ley trata de proteger frente a cualquier acto de violencia familiar donde se hayan involucrados niños y adolescentes, estableciendo medidas de protección y también un trámite penal, derivando el caso al mismo tiempo al fiscal penal para que investigue el hecho en el ámbito de un delito relativo a delitos contra la familia y donde están también como potenciales víctimas los niños y adolescentes, estableciendo ya la sanción correspondiente. Entonces, una ley que también está diseñada en el marco normativo peruano para proteger a los niños frente a lesiones a su integridad física, psicológica y sexual también. Por otro lado, también tenemos el Decreto Legislativo 1297. Esta norma no es de larga data, sino es de reciente promulgación, que en cierta forma ha cambiado el trámite que se le daba a los niños que se encontraban en situación de abandono, aquellos niños que estaban en la calle, niños que trabajaban, niños explotados, niños que se dedicaban a la mendicidad, niños que no acudían a su centro educativo, es decir, todos aquellos niños que estaban en una situación de riesgo o desprotección familiar. Entonces, esta norma ha establecido también mecanismos de defensa y protección a favor de este grupo de niños que se hallaban en situación de vulnerabilidad, estableciendo dos rangos, se podría decir, de situaciones en las que se hayan involucrados los niños y adolescentes. Así tenemos, por ejemplo, los niños que se hallan en una situación de riesgo, es decir, aquellos niños que están de repente en una situación inicial de maltrato, de abandono, de descuido, ¿no? De descuido y desatención por parte de sus padres o responsables, para luego pasar a un segundo grado, un poco más grave, ¿no? En el sentido de que si estos hechos de abandono, de maltrato, de descuido, son permanentes y graves, para pasar a una situación de desprotección familiar. Entonces, el Estado, a través de esta norma, trata de identificar a este grupo de niños que se hallan en situaciones especiales, sobre todo que no cuentan con padres o responsables, o que contando con padres o responsables, estos no cumplan con sus deberes inherentes a la patria potestad. Entonces, se ha creado un conjunto de instituciones en el ámbito tutelar que van a proteger los derechos de los niños y adolescentes que se hallan en esta situación de riesgo o desprotección familiar. Para tal efecto, se ha creado una oficina de investigaciones tutelares que generalmente tiene un trámite administrativo. Y este trámite administrativo lo que pretende es identificar si el niño se encuentra en una situación de riesgo o desprotección familiar, para luego tomar alguna medida idónea, como es, por ejemplo, trasladarlo del seno de su familia, cuando la medida sea idónea, a una familia acogedora. Y si la situación de riesgo pasa ya a una situación de desprotección familiar, el niño podría ser posteriormente dado en adopción. De tal manera de que este es un trámite de índole administrativo que se encarga de identificar qué tipo de niños se hallan en una situación de vulnerabilidad por justamente encontrarse en una desprotección familiar, es decir, cuando el padre o responsable no cumple con sus obligaciones, y trata el Estado de intervenir para garantizar los derechos que tiene el niño, vivir
dignamente, a vivir en un ambiente idóneo, en un ambiente donde se le brinde los servicios básicos, y que si eso no sucede en el contexto del seno familiar, pueda ser trasladado a una institución tutelar y posteriormente podría ser promovido en adopción. Entonces es una ley que tiene un trámite administrativo, ¿no? Es decir, está a cargo de instituciones tutelares del Estado que van a identificar esta situación de riesgo y desprotección familiar para luego promover a estos niños en adopción. Posteriormente también podemos mencionar que en adición al Código de los Niños y Adolescentes, en adición a la ley de que protege frente a la violencia familiar y a la ley que hemos mencionado de niños en situación de riesgo y desprotección familiar, también podemos mencionar que tenemos el Código de los Niños y Adolescentes y el Código Civil, donde se establecen, en el caso, por ejemplo, en el caso del Código Civil, tenemos supuestos donde existen casos de divorcio, por ejemplo, en los que si bien los cónyuges ponen fin a su vínculo matrimonial, los hijos pueden quedar en una situación de disputa por parte de los padres, ¿no? Es decir, quién es el padre que se va a quedar con el ejercicio de la tenencia de sus hijos. Entonces también en los procesos de divorcio tenemos mecanismos en los cuales se van a tomar medidas para proteger los derechos de los niños y adolescentes, de tal manera que un proceso de divorcio es de manera acumulativa se pueda resolver los temas de tenencia, los temas de patria potestad, los temas de visitas, en adición a la discusión en sí del divorcio. Entonces, en nuestro Código Civil también, acumulado al divorcio, va a adoptar algunas medidas concretas cuando los padres, en este caso cónyuges, se hayan tramitando un proceso de divorcio y acumulativamente se tenga que tramitar los hechos relativos a la tenencia y patria potestad de los hijos, ¿no? Productos del matrimonio, de tal manera que nuestro Código Civil también establece algunas medidas idóneas, estableciendo, por ejemplo, pautas con quién se deba quedar cuál de los cónyuges se deba quedar el niño, en qué condiciones se deba quedar el niño, y en qué supuestos el cónyuge, digamos, que no ha dado motivos al divorcio, puede ejercer de una manera íntegra la patria potestad, con beneficio en el tema de los alimentos, por ejemplo, y las visitas a favor del otro cónyuge. Entonces, tendríamos que señalar que no está centrado nuestros mecanismos de protección en la figura del Código del Niño y en la Constitución, sino que existen otras normas que he mencionado, como la ley que protege frente a cualquier hecho de violencia familiar o la ley de desprotección familiar, y también estoy señalando el Código de los Niños, el Código Civil, donde a través del divorcio también se van a establecer mecanismos de protección en el caso de que los padres se encuentren separando. Entonces, es un conjunto de disposiciones, ¿no? De disposiciones normativas que se han incorporado en nuestra normatividad a raíz de la Convención. También quiero señalar que la Convención, como les dije al inicio, estableció compromisos por parte del Estado. Y producto de esos compromisos por parte del Estado peruano, se creó un Sistema Nacional de Atención Integral a favor de los niños y adolescentes. Este Sistema Nacional de Atención Integral está presidido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Digamos que este ministerio es el ente rector, que agrupa un conjunto de instituciones públicas y privadas que se van a encargar de promover, difundir y defender los derechos de los niños y adolescentes. Entonces, este conjunto de instituciones públicas y privadas no actúan de manera desarticulada, sino que lo hacen a través del Sistema Nacional de Atención Integral a favor de los niños y adolescentes, creando mecanismos de protección, como por ejemplo las DEMUNAS, que son las Defensorías de los Niños y Adolescentes Municipales. La norma habla de defensorías del niño y adolescentes en general, pero la ley orgánica de las municipalidades han creado justo estas defensorías, pero de índole municipal, de tal suerte de que estas defensorías creadas
por el Código de los Niños y Adolescentes como un sistema integral de atención justamente a la infancia, se encargan de, como les dije, promover, difundir, sensibilizar y proteger los derechos de los niños, pero a través de instancias administrativas. Tenemos, por ejemplo, una de las funciones más importantes es que difunde los derechos de los niños, brinda asesoría legal, brinda asesoría psicológica, cuenta con un equipo multidisciplinario para los casos de alimentos, tenencia, régimen de visitas, estableciendo atenciones primarias. Es decir, que no todo se judicializa, sino que el ente administrativo, a través de este sistema, va a atender también, digamos, este tipo de problemática en la que ellas se hayan involucrados niños y adolescentes. Es un sistema interesante que ha sido creado precisamente como uno de los compromisos que el Estado peruano asumió. Como les vuelvo a repetir, es un sistema no solamente que está conformado por instituciones públicas, sino también privadas. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, a la Iglesia, las ONGs, que de manera articulada con el Ministerio de la Mujer, las municipalidades y los gobiernos locales, crean este sistema de atención integral. Pero de la práctica que hemos visto en el caso peruano, se ha visto que solamente los gobiernos locales han asumido este gran reto y han creado las defensorías municipales de niños y adolescentes, creando una instancia administrativa que cuenta con un equipo multidisciplinario, conformado por abogado, psicólogo, asistente social, educador, para efectos de brindar una atención primaria e integral a los niños y adolescentes, que normalmente acuden en compañía de sus madres, para, por ejemplo, solicitar apoyo legal y psicológico frente al abandono de su padre o frente a cualquier hecho de violencia. Entonces, estas defensorías, llamadas de MUNAS en el Perú, porque son de carácter municipal, se han comprometido a, en adición a los servicios generales que brinda el Estado, brindar un servicio más cercano en la comunidad, de tal suerte que la madre que tiene a cargo niños, cuyo padre no pasa alimentos o que está en disputa por la tenencia o que ocurre un hecho de violencia familiar, tenga que acudir de manera inmediata, tenga un espacio inmediato donde acudir para justamente defender sus derechos ya en el área jurisdiccional. Estas entidades son administrativas, pero cuentan con servicios legal de tal suerte de que pueden iniciar posteriormente procesos como, por ejemplo, el de alimentos, como el proceso de omisión a la asistencia familiar, como procesos de violencia para obtener medidas de protección, procesos de tenencia, régimen de visitas, ¿no? Procesos de tutela cuando los niños no cuentan con padres o cuyos padres se les ha extinguido la patria potestad. Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico peruano tenemos, por un lado, procesos jurisdiccionales típicos que se hallan en el Código del Niño y Adolescente, tenemos procesos en el Código Civil que están vinculados al divorcio y tenemos procedimientos administrativos que están a cargo del Sistema Nacional de Atención Integral, dentro de los cuales están las defensorías de los niños y adolescentes. Y tenemos normas especiales como las que he mencionado, que se encargan de los temas tutelares, ¿no? A través de unidades de investigación tutelar. Entonces, hay un conjunto de procesos, por un lado, jurisdiccionales y por otro lado, administrativos. Todos en su conjunto están diseñados para proteger los derechos de los niños y adolescentes. Estos derechos que, como mencionaba al inicio de mi intervención, fueron postergados por mucho tiempo, pero ahora, por los compromisos asumidos por el Estado peruano, se han incorporado no solamente en las normas, en los cuerpos normativos más importantes, como es la Constitución, el Código de los Niños, el Código Civil, sino normas especiales que he mencionado, entre las que se hallaba la Ley 30.364, el Decreto Legislativo 1297, que son normas especiales que protegen los derechos de los niños y adolescentes. Entonces, ahora tenemos mecanismos que tienen mejor cobertura, mayor amplitud. Para ello, también en concordancia con ese compromiso que han asumido las instituciones privadas, tenemos a los colegios profesionales que brindan asesoría, en todo caso legal, para aquellos niños
o madres que representan a sus hijos, que no cuentan con recursos económicos y puedan buscar una asesoría legal gratuita para iniciar un proceso en defensa de los derechos de sus hijos. Tenemos los casos típicos. En el Perú hay muchos procesos de alimentos porque hay un alto grado de omisión a la asistencia familiar por parte de los padres, de los progenitores. Entonces, la mayor carga de los juzgados de paz letrados que tramitan los procesos de alimentos están relativos a alimentos, porque por desatención alimentaria de parte de los padres respecto de sus hijos que se hallan en edad escolar. También tenemos otro gran grupo de procesos que ocupan los tribunales de justicia en el Perú, que son los procesos de filiación de paternidad extramatrimonial. Hay un alto porcentaje de padres que no reconocen voluntariamente a sus hijos y que producto de ellos los juzgados de paz letrado que tramitan este tipo de procesos se hallan abarrotados. En primer lugar, con demandas de alimentos porque no pasan alimentos, y una manutención, y por otro lado los procesos de filiación, de paternidad extramatrimonial. Eso en el ámbito de la asistencia inmediata alimentaria y luego de la filiación, tramitados ante un juez de paz letrado. También tenemos los procesos de violencia que he mencionado a través de esta ley especial y tenemos los procesos relativos a la patria potestad. Por ejemplo, el tema de la tenencia provisional, de la tenencia en sí, de la variación de la tenencia, del régimen de visitas, el tema de las autorizaciones de matrimonio, de viaje, autorizaciones para disponer bienes de menores. Todos esos procesos son tramitados en los juzgados de familia. Pero remarco en señalar que la mayor cantidad de procesos donde se hayan involucrados niños y adolescentes es en los casos de alimentos y de filiación de paternidad extramatrimonial. Luego ya pasan a los casos de lo relativo a la patria potestad. Y también existe un porcentaje importante en que los niños han sido víctimas de violencia familiar y que he mencionado la ley que justamente tiene doble trámite, un trámite civil y un trámite penal. El trámite civil, la medida más importante es otorgar medidas de protección. Dentro de las medidas de protección urgentes está el darle una pensión de alimentos, separar al agresor y darle la tenencia al progenitor que garantice su seguridad del niño. En caso que no hubiera esto, el juez tendrá la posibilidad de separar al niño del ámbito de la tutela o patria potestad de sus padres y derivarlo a una familia acogedora en el caso de que no tuviera ningún pariente idóneo que cuide del niño. Y esto ya se hace a través de instituciones tutelares. Entonces, tenemos un marco normativo amplio que cobertura con mayor minuciosidad, con mayores garantías, los derechos de los niños y adolescentes, ¿no? Que antes no se regulaban de una manera específica, concreta, de una manera, primordial. Ahora está de relieve los derechos de los niños y adolescentes y en tal sentido nuestra legislación peruana así lo ha entendido. Por eso es que ha creado todo este conjunto de procesos en derecho de familia que en su mayoría son tramitados por los jueces de paz letrados, son tramitados por los jueces de familia y son tramitados por instituciones tutelares, ¿no? Básicamente esos son los tres ámbitos de intervención del Estado. Y además, como he mencionado, el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y Adolescente está a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es la encargada de diseñar las políticas de Estado a favor de la niñez y adolescente, diseñando planes y programas a mediano, corto y largo plazo. Estos lineamientos estatales tienen que ser transversales, atraviesan el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la vivienda, de la salubridad, el tema del medio ambiente, todo con la participación plena de los niños y adolescentes. Esto es algo positivo, por lo menos está planteado de manera formal. Estamos dando grandes avances porque se han creado instituciones, hay normas. Todavía falta un compromiso amplio, ¿no? Para entender la problemática de los niños y adolescentes porque todavía seguimos con un sistema
de patria potestad jerarquizada. Todavía no hemos democratizado el ejercicio de la patria potestad, de tal suerte que en el propio hogar todavía se dan relaciones asimétricas entre padres e hijos, donde se generan a veces violaciones a sus derechos. Pero estamos avanzando en ello, ¿no? Es decir, que a través de este conjunto de normas que he señalado y de las instituciones que también he mencionado, se está logrando sensibilizar en el conocimiento de los derechos de los niños y adolescentes y considerarlos como sujetos de derechos, que ese es el objetivo de la convención, es decir, que el individuo, la sociedad, el Estado entienda que los niños no son objeto ni propiedad de los adultos, sino que son personas con derechos concretos, específicos, capaces de ejercer esos derechos, y que las instituciones del Estado tienen que dar un rol prioritario a esta actuación para proteger a este grupo de personas que ocupan un tercio de la población y que justamente por su vulnerabilidad no lo pueden hacer de manera directa, sino que los adultos tenemos que participar en este proceso. Entonces, ojalá que en pocos minutos haya podido compartir con ustedes este tipo de procedimientos que están diseñados en la legislación peruana y que en cierta forma tratan de posicionar al niño en un lugar prioritario, con la aplicación de estos principios como es el interés superior del niño y el interés de igualdad y no discriminación, que se aplica no solo en el Perú, sino en todos los estados que han ratificado la convención. Agradezco su atención y espero que haya podido servir esta breve exposición. Muchas gracias.